responsable del Departamento de Lucha contra la Corrupción durante el conflictivo periodo de Bolivia 2003-2005. Lupe, bienvenida. Quisiéramos que nos cuentes cómo se viven estas primeras horas con el nuevo presidente elegido en Bolivia, Rodrigo Paz. Muy buenos días, una alegría escucharte, querido colega. Tú que siempre haces un seguimiento tan minucioso de la realidad regional y en particular también de Bolivia. El país, en primer lugar, amanece con una sensación de un comportamiento democrático en paz, donde la gente cada vez mayor disciplina y acude a centros electorales donde no hay ninguna sensación de presión o de violencia. Y esto que ya se manifestó en la primera vuelta el 17 de agosto y ayer es una primera condición importante que se ha ido construyendo a pesar de todos las dificultades que ha atravesado el sistema democrático en Bolivia en los últimos 20 años. Ahora bien, creo que hay que hacerse varias preguntas en torno a la victoria de Rodrigo Paz Pereira, una persona menor de 60 años y que gana en la primera vez que se postula, ha ganado con casi el 55%, con una diferencia de más del 10% con su rival, Tuto Quiroga, el ex presidente, y gana en diferentes espacios, y eso es lo que un poco quisiera describirte, si me lo permites. Por favor. Para que tus oyentes se den cuenta qué es lo que puede suceder en lo inmediato en Bolivia. Iniciemos interpretando este triunfo de Rodrigo Paz Pereira en el contexto del fin de la hegemonía de MAS. ¿Es una ruptura real o una transición moderada? Yo creo que hay que ver que detrás de la victoria de Paz Pereira están estructuras de 3 partidos políticos. Uno, el más antiguo, el MNR, que es del nacionalismo revolucionario de los años 50, que le permite tener una votación más alta de la que había tenido en la primera vuelta en Tarija, su lugar originario, aunque él no ha nacido ahí, donde tenía un amplio rechazo porque no tuvo una buena gestión como alcalde, pero ahí está el MNR. Después está el MIR, el Movimiento de la Izquierda Revolucionaria, más bien un partido fundado por su padre, por gente que venía del PDC rebelde y que fue fundado más bien en el torno de las dictaduras, que ha estado también varias veces en el poder, con luces y sombras, después fragmentado, y que ahora paradójicamente se han reunido sus diferentes vertientes y han dado una buena estructura a Paz, pero también está el MAS. Y esta es quizá la gran pregunta que queda para el futuro. No solamente están las bases sociales del MAS, sino también están estructuras corporativas que se han expresado además directamente, ¿no? Digamos, como los chuteros, la gente que está ligada a la economía informal y también ilegal, los productores de coca. Hace pocos minutos el propio expresidente Evo Morales señalaba que el voto del MAS le ha dado el triunfo a Paz Pereira, y es verdad, porque esto podría verse en Cochabamba, donde en la primera vuelta el voto nulo que había alentado Evo Morales era cercano al 20%, y ahora se traduce en un voto de apoyo a Paz Pereira, igual que ha sucedido en el área de Chuquisaca. También es importante notar que
hay un voto diferenciado en lo urbano-rural, ¿no? En las grandes, los centros de las ciudades ha ganado en algunos lugares con mucha mayoría Quiroga, y en lo periodo ha ganado Paz Pereira. Habría que ver que como que el modelo económico liberal, democrático, los grandes productores, pero que son legales, industriales, olleros, ganaderos, agroindustriales, los grandes mineros han apoyado a Quiroga, y más bien los sectores más comerciantes, etcétera, han apoyado a Paz Pereira. Pero también está expresado el tema de lo regional, ¿no? Una vez más, hay una diferencia entre lo de Occidente y Oriente, y este peso de Santa Cruz que puede significar un problema futuro para Paz Pereira si no se avanza en las autonomías reclamadas desde hace mucho tiempo, pero sobre todo desde la gestión de este siglo, y que estaban establecidas en la nueva política, pero que no se aplicaron. También en lo inmediato vemos el reto de las medidas económicas, ¿no? No está muy claro cómo va a aplicar las medidas económicas correctivas de la mala herencia que dejó el MAS. Rodrigo habla más de algo gradual que no afecte a los sectores populares, pero en general los que escriben, los analistas económicos han planteado medidas de shock porque el país está paralizado por la falta casi absoluta de combustible, sobre todo del diésel para los sectores agroindustriales y productivos. El otro reto va a ser recobrar la institucionalidad, también muy afectada por estas 2 décadas del masismo. Las relaciones externas, Bolivia ha estado casi aislada. En la región, hasta sus relaciones con Venezuela estaban en decadencia, le quedaba algo de Cuba, con Nicaragua, países vecinos, una relación muy, muy mala. Y también va a estar el reto de las alianzas políticas, que ahí yo creo que Rodrigo, que tiene una posición bastante amigable, va a lograr fortalecer sus mayorías parlamentarias. Pero quizá el gran tema que queda, y que no se lo ha nombrado mucho ni en la campaña, ni ayer en los análisis inmediatos a las elecciones, es el tema del narcotráfico y del crimen organizado. Y pienso mucho en Ecuador. Cuando uno iba a Ecuador para estar en un país tranquilo, yo viví en Colombia en los años más duros y me iba a Ecuador a descansar, y ahora vemos cómo está la situación de la seguridad ciudadana en Ecuador. Y en Bolivia gradualmente ha ido apareciendo estas expresiones de un crimen organizado violento, de los sicariatos, de los secuestros, de las muertes, de los hallazgos ya no solamente coca o pasta base, sino cocaína, y que además se sospecha la presencia de carteles mexicanos aquí en el país. Y esto hay que preguntarse, bueno, este crimen organizado, ¿cómo va a ser enfrentado? ¿Por quiénes votaron este crimen organizado? ¿A quiénes lo consideraban su peor enemigo? ¿A Quiroga? Esto se ha vuelto un problema transversal en todos los países de Latinoamérica, en unos con mayor énfasis como Ecuador, y en otros aún incipientes como en Bolivia, que ojalá realmente se tenga la capacidad para controlarlo antes de que se vuelva un problema de inconmensurables dimensiones, como está pasando aquí en Ecuador. Quedémonos por un momento en las expectativas sobre la economía boliviana. Lupe, ¿qué representa ese lema de Rodrigo Paz de capitalismo para todos? ¿Cómo tiene que ser interpretado en un país que ha vivido 2 décadas de políticas estatistas y redistributivas? En general no está muy claro la implementación de ese lema, y es algo que se le ha reclamado.
Es más, su equipo económico ahora está más, digamos, basado en el equipo económico del empresario Samuel Doria Medina. Pero lo que sí ofrece Rodrigo Paz es que, por ejemplo, la participación en las empresas estatales sea 50-50, un poco privado y público, ¿no? Un poco lo que hizo Sánchez de Lozada hace 20 años también, o más de 20 años. También el hecho de dar más apoyo a los pequeños y medianos productores, y también una llegada que tiene a otros sectores, como por ofertas que se han hecho a los jubilados, a la gente que recibe bonos, ¿no? Para que esto se consoliden, los bonos, pero no está claro, y es ahí un punto flaco, cómo va a implementar sus ideas económicas. Entendemos que dentro del marco de la campaña electoral también cayó en lo que muy difícilmente pueden evitar los políticos, sobre todo cuando buscan un cargo, cuando buscan el voto, las ofertas que pueden finalmente resultar demagógicas o populistas. Si no me equivoco, fue Rodrigo Paz quien hablaba de un perdonazo, literal, perdonazo tributario, que condone deudas y multas a los contribuyentes como parte de un plan denominado Platita. Y por otra parte, había señalado de que no pedirá dinero al Fondo Monetario porque le alcanzará para financiarse con el ajuste de las cuentas y el combate de la corrupción. Una vez en el poder, tendrá que responder a sus promesas. Claro, y este es el agujero negro, ¿no? Por ejemplo, me ha ofrecido que a los jubilados se les pagaría 4 veces más lo que es este bono dignidad, que nació justamente con Sánchez de Lozada, y claro, no ha explicado de dónde podría sacar ese dinero. Una oferta que la alienta sobre todo su vicepresidente, Edman Lara. También esto de decir, bueno, vamos a limitar la corrupción, vamos a cerrar eh, eh, fuentes como supernumerarias, etcétera, pero todo eso es en bolivianos. Entonces le dice, ¿de dónde van a salir los dólares? Y esta es una pregunta que no tiene hasta ahorita una respuesta clara por parte del equipo económico de Rodrigo Paz. En lo que respecta al perfil político de Paz, él entendemos es heredero de una dinastía formado en el exterior. ¿Cómo se conecta esto con las demandas actuales del electorado boliviano? Sí, Rodrigo es hijo de Jaime Paz Zamora, una persona muy conocida en el Ecuador. Estuvo relacionado siempre con la socialdemocracia, y es también, bueno, sobrino nieto del famoso expresidente Víctor Paz Zamora, Estensoro. Pero Rodrigo ha hecho una carrera propia, muy meritoria, en el sentido de que es una persona que ha tratado de conocer el país en su profundidad, y quizá ese ha sido el gran pilar que le ha permitido ganar y atraer en la primera vuelta, que luego se consolida el día de ayer. Porque Rodrigo ha intentado conocer realmente esas personas que están trabajando en los lugares más alejados, en las provincias, incluso en contrabando, porque están en la parte informal o ilegal de la economía. Ha sido una persona que ha compartido mucho con los sectores populares, y esto lo ha venido realizando en los últimos 2, 3 años. Recuerdo sus declaraciones que no le daban mucha importancia, pero en la radio siempre contaba de esa Bolivia profunda, que también fue una línea de su padre. Y eso es su mayor ventaja, ¿no? Tiene una llegada a los sectores, digamos, más académicos, de mayores ingresos económicos, y también puede tener una llegada a los sectores más populares. Quizá una de las imágenes más interesantes de su carrera ha sido cuando sale
a festejar su primer triunfo y está rodeado realmente de gente muy popular, que la base social, que fue la base social del MAS y que ahora sueña con que Rodrigo le saque de este hoyo de crisis económica. Exactamente, este hoyo que se fue generando, pues recordamos por allá hacia el año 2010, 2015, Bolivia era admirada por el manejo financiero que había tenido, sobre todo porque logró acumular una enorme reserva. Pero esa reserva se fue acabando poco a poco hasta llevar a Bolivia a la situación gravísima que tiene hoy y que genera un escenario muy difícil para cualquier gobernante, en este caso Rodrigo Paz, que es el nuevo ungido con el poder allá en Bolivia. Pues entendemos que Bolivia se encuentra en medio de una crisis económica marcada por inflación, falta de combustibles, escasez de dólares y un enorme déficit fiscal. Y ahí volvemos a tu primera presentación cuando iniciamos el programa. El gran problema de ese modelo del socialismo del siglo XXI, como se lo ha conocido, es que ha sido de una mirada muy corta y que en general en los países, como fue en el caso de la Argentina y en el caso de Bolivia, muy claro, heredó una estabilidad, heredó unas cuentas mucho más saneadas. En el caso de Bolivia se había trabajado junto con la Iglesia Católica el perdón de la deuda externa a partir de lo que era el jubileo. Entonces, la mayoría de la deuda multilateral había sido perdonada entre el año 2000 y 2002. Heredó la exportación de gas y grandes reservas para exportar a Brasil y a Argentina, la creciente industria agroindustrial de la soya, del comercio de la carne, etcétera, en la parte de Santa Cruz. Heredó unas reservas en el Banco Central. Y también, como todos sabemos, la elevación de los precios de los famosos commodities a partir de lo que era la economía china y las demandas que se estaban dando en los países industrializados. Y como sabes, nuestra producción minera, seguimos siendo un país minero, que no mejoraba grandes volúmenes, pero sí muchísimo los precios. Además, había, por ejemplo, inversiones heredadas en nuevas tecnologías mineras, como es el gran caso de la minería San Cristóbal de Plata. Entonces, entraba mucho dinero en Bolivia. ¿Cuál ha sido el problema? El gasto dispensioso. Teníamos un presidente que iba en helicóptero desde su casa al Palacio de Gobierno, distante a 6 cuadras, con lo cual se gastaba miles de dólares, que llevaba a su equipo y se iba a pasear, a jugar fútbol a lugar del mundo, sea Sudáfrica, sea Atlanta, que daba plata a los venezolanos, a los cubanos, recibía también plata, gastaba, entregaba en un montón. Son cantidades de obras a medias, de mal hecho, de dinero que se entregó a los sectores, por ejemplo, obreros de la Central Obrera Boliviana, todo este clientelismo, la corrupción, pero una corrupción que pasa pues los niveles históricos jamás conocidos en el país. Entonces, esto fue acentuado por el propio gobierno de Arce. Y esta es una de las causas de la caída del MAS, ¿no? O sea, ver a gente que había llegado de sectores realmente populares, de ingresos muy limitados, convertidos en los nuevos ricos, que han recibido el dinero fácil, pues gente que gastaba en fiestas, en farras, como se dice acá, y este es un reto que para Rodrigo y sobre todo para su vicepresidente, ¿no? O sea, realmente esto va a cambiar, esto va a transformarse. Creo que uno de los problemas que hemos heredado todos los países que hemos vivido el socialismo siglo XXI es el de cómo la moral
ha entrado una fase de decrepitud, y no por ser moralista, sino por un mínimo de consideraciones que se deberían haber tenido. Y, y esto es lo que, a ver, qué va a pasar en el país, ¿no? Claro. ¿Qué va a pasar con estos nuevos ricos que nunca han pagado además impuestos? ¿Qué va a pasar, por ejemplo, la minería del oro, por decir un ejemplo muy claro, ¿no? Una minería que se ha desarrollado con base en lo ilegal, vistas, pero están ligados a también comerciantes chinos también ilegales, a la depredación del medio ambiente, o sea, son cosas que se han ido ligando y que además también de una u otra forma tienen su relación con el crimen organizado, la trata de personas, el narcotráfico. Aquí está, querido Gustavo, el gran hoyo que habrá que ver cómo realmente se puede llenar. Eh, no sé si en el mediano o en el corto o mediano plazo, pero por lo menos dar señales de que esto va a cambiar. Recordando esa frase de Napoleón de que la victoria tiene 1000 padres, sin duda, el nuevo presidente boliviano, presidente elegido, Rodrigo Paz, al momento estará disfrutando de esta victoria. Estará en los momentos culminantes de la popularidad que, de acuerdo a la evolución que suele darse en estos gobiernos, irá subiendo posiblemente en los primeros meses hasta que empiece a enfrentar los gravísimos problemas que le toca. Hemos hablado ya sobre ellos en Bolivia. Cuéntanos, Lupe, cómo está el tema de gobernabilidad, cómo se perfila su relación con el legislativo. Además, tenemos que considerar el entorno alrededor de Bolivia con esta alta polarización que se va evidenciando, polarización política en la región. Creo que tiene posibilidades de lograr una gobernabilidad por la mayoría que tiene en senados y en diputados, y además este apoyo anunciado por los parlamentarios del equipo de Samuel Doria Medina. También yo creo que en gran parte el grupo del expresidente Jorge Tuto Quiroga va a apoyar varias medidas, pero todo va a depender de cómo esos primeros días, ¿no? Y cómo enfoca esa inauguración. Como tú dices, ahorita hay mucha tranquilidad, el PDC está festejando, los mercados parecen que se van a ir tranquilizando después de que ayer el dólar empezó a dispararse, pues se ha ido tranquilizando. No va a haber combustible de un momento al otro, no es que los precios van a dejar de subir porque ha ganado Rodrigo Paz, pero la gobernabilidad la puede conseguir. Y creo que él tiene suficientes lazos para poder tener buenas relaciones con Lula, también con Paraguay, también con la Argentina de Milei y también con Chile. Y ha tenido la felicitación de Estados Unidos y de la mayoría de los países de Europa, también de México. Le ayuda esto de estar relacionado con la socialdemocracia, a la vez la democracia cristiana veremos cómo lo va a apoyar, aunque no es él exactamente, no es un demócrata cristiano, o sea, prestado la sigla. Pero creo que eso por lo menos va a tener varios meses. Viene ahorita la Navidad, que siempre bajan las tensiones. Quizá habría que ver qué va a pasar entre marzo y abril, ¿no? Cuando realmente se vea si se ha salido, si se han hecho estas grandes avenidas o si han empezado los tropezones. ¿Y dónde quedan, Lupe? ¿Qué papel prevés tú jugarán ahora los movimientos sociales y los sectores indígenas de Bolivia en esta nueva etapa política? Los movimientos sociales y los sectores indígenas están profundamente divididos. Esto es un logro también del MAS. Se ha dividido a casi, por ejemplo, las juntas del Alto, que era una junta de vecinos muy fuerte, ahora son 3 o 4. Los sectores
indígenas que tenían sus organizaciones han sido divididas en 3 o 4 representaciones con más o menos apoyos a lo que era el arcismo, el levismo, otros que han tratado de ser más independientes. Hay una fractura muy grande en ese sentido, ¿no? Y ahí vamos a ver cómo reacciona. El proletariado tradicional está casi aniquilado, ¿no? O sea, lo que era el movimiento minero, el movimiento de los sectores urbanos como el magisterio, en fin. Así que yo no creo que ahí hayan las grandes, digamos, reacciones. Lo que sí es una ciudadanía que ya se expresó el 2019, que tú conociste en detalle, que es la que expresar. Y esa ciudadanía que en el fondo se ha autoconvocado en diferentes momentos para enfrentar el autoritarismo del gobierno que se va, creo que también estaría dispuesta a salir si no ve estos cambios que desea, sobre todo este cambio que vaya con lo económico, pero que también vaya con lo institucional y con el comportamiento de las autoridades. Bien, ya entrando en la parte final de este diálogo, tú has hecho alusión al 2019, efectivamente allí tuvimos un gran encuentro periodístico que nos ha dejado recuerdos e impresiones, admiración por el alto nivel del periodismo en Bolivia, por la intensidad política con la que se vive en ese país, y esto nos recuerda justamente a quien gobernaba en esos momentos, Yanine Áñez Chávez, quien luego fue procesada y entendemos se encuentra aún en prisión, había sido acusada de delitos de terrorismo, sedición, conspiración. ¿Cómo va a afectar la nueva coyuntura, la suerte de la ex presidenta interina de Bolivia? Bueno, ella ha ido ganando varias, en las últimas semanas, varias instancias legales, porque el exministro de Justicia, Iván Lima, cometió un grave error al intentar que sea juzgada como delitos comunes cuando ella era expresidenta y debería, en cualquier caso, debería haber sido juzgada como dentro de un juicio de responsabilidades. Así que ya ha habido, digamos, los avances para enderezar lo que ha sido una mala aplicación de la justicia en el caso de otros opositores, como el gobernador que ha recobrado su libertad de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, de Potosí, Marco Pumari. Así que creo que la presidenta debe estar con esperanza de que su situación legal sea superada. Y quizá nos ha faltado, querido Gustavo, hablar de ese tema, de recobrar la institucionalidad, sobre todo en el Poder Judicial. O sea, justicia, Fuerzas Armadas y policía es lo que ha sido realmente hecho añicos durante en estas 2 décadas del MAS. Pero en la justicia ya se empieza a sentir que los nuevos magistrados elegidos como que quieren hacer cambios porque, claro, ya no se resiste más un poder judicial que estaba cayendo en el lodo de una manera brutal. Y hay una expresión importante, con esto termino, de esa posibilidad para la institucionalidad, y ha sido el Tribunal Electoral. Pese a todas las mañas que ha tenido el MAS, y esto data desde el 2010, por destruir la independencia del Tribunal Electoral, ese Tribunal Electoral que interrumpió las elecciones el 2019, etcétera, el conteo electoral, ha recobrado, y diríamos un 80% del personal ha estado comprometido con recobrar la institucionalidad. Tanto es así que ni en agosto ni ahora, más allá de algunos incidentes, se cuestione su trabajo.
Y esto es una gran noticia para América Latina y una gran noticia para Venezuela. Si se recobra la institucionalidad del Tribunal Electoral, creo que podría cambiar el destino de estos a través de las salidas pacíficas. Así que esas son parte de las buenas noticias. Profundizando en este tema y hablando de esta pata de la que cojean prácticamente todos los gobiernos en el mundo, no se diga en Latinoamérica, qué desafíos éticos y de transparencia anticipas, Lupe, en la gestión del nuevo gobierno de Rodrigo Paz, considerando justamente tu experiencia en la lucha contra la corrupción. Bueno, Rodrigo tuvo un análisis muy positivo en sus primeros debates preelectorales hace 2 meses, de hablar de la transparencia y del acceso a la información pública. Es algo que le vamos a demandar. Creemos que desde varios sectores es un primer asunto que tiene que resolver Bolivia y este Estado plurinacional. Lo que había, las oficinas de transparencia fueron politizadas para hacer una contra opositores y en cambio se dejó de tener el control en el manejo de la administración pública. La Contraloría ha sido manejada interinamente en los últimos quinquenios. Hace 2 semanas el gobierno se empezó a preocupar recién por tener un contralor elegido dentro de la normativa constitucional, cosa que no ha podido hacer. También tiene que elegirse de una manera constitucional al presidente del Banco Central, a lo que tampoco se ha hecho, y aplicar los acuerdos de la OEA y de Naciones Unidas, los protocolos para lograr la transparencia. Pero también va a haber que tomar medidas muy drásticas en el sector de la policía. La policía se ha derrumbado en todo lo que es su institucionalidad y también el Ministerio Público. Ahí es donde seguramente tendrá que trabajar más. Terminemos, Lupe, con el rol que debe asumir el periodismo en este nuevo ciclo político. El periodismo llega a este momento muy golpeado. Cuando empezó el MAS, habían 3, 4, 5 periódicos en cada una de las grandes ciudades. Ahora no queda, por ejemplo, en La Paz uno solo, muy medido a menos. En Cochabamba el principal periódico ha sido comprado por la gente del MAS, los otros han desaparecido, la mayoría de las radios han sido captadas por el MAS, el manejo de la publicidad estatal hundió a mucha gente, el periodismo se polarizó igual que el resto de la sociedad. Y ha habido muchos problemas internos dentro del periodismo. Sin embargo, igual que ha pasado en la sociedad, como trincheras de intentar mantener un periodismo que apoye las muchas voces, no tanto independiente, que quizá eso es difícil de conseguir, sino que se respete la existencia de muchas voces. Y aquí tenemos una dificultad, varios periodistas, con la personalidad del vicepresidente Hernán Lara, ¿no? Que desde un principio ha atacado a la prensa, atacado a los periodistas que cuestionaban su forma de ser, sus declaraciones contradictorias. Él es una persona que viene más ni siquiera de una práctica política, sino a ganar popularidad por los TikTok que hacía. Y esa es la pata coja, que veremos cómo va Rodrigo Paz manejar a esta persona. Y entonces hay temor de que la prensa, una vez más, no tenga un lugar no goce de una libertad existente y del marco de la propia constitución política. Bien, muchísimas gracias por describirnos
estos nuevos horizontes de Bolivia de manera tan clara. Lupe, aspiramos como latinoamericanos que la elección de Rodrigo Paz signifique mejores tiempos para Bolivia. Gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes y especialmente a ti, te estrecho las manos como tan gran latinoamericanista que eres. Un abrazo. Salud para toda tu audiencia. Muchísimas gracias. Han escuchado a Lupe Cajías de la Vega. Es una prestigiosa periodista de Bolivia, escritora. Fue presidenta de la Asociación de Periodistas de La Paz. Fue también responsable de la lucha contra la corrupción en el periodo 2003-2005 en Bolivia.